Hace unas horas, un memorando del secretario de Justicia interino, Emil Boff, se desató como una tormenta en medio de la calma y que dijo, en pocas palabras, se pidió que todas las agencias federales escarbaran sus archivos para encontrar a cualquiera que se encuentre ilegalmente en Estados Unidos. Pero aquí no termina la historia. Esto es solo el principio de una trama que podría cambiarlo todo. ¿Por qué es tan importante? Porque este memorando forma parte de una promesa más grande. Una promesa de deportaciones masivas que marcarían un antes y un después en la historia reciente de Estados Unidos. ¿Quién está realmente detrás de esta jugada? ¿Y cómo nos afecta a todos? Quédate con nosotros, porque lo que estás a punto de escuchar podría ser solo el inicio de algo mucho más grande. Sigue sintonizado y no olvides seguirnos para más contenido. ¿Recuerdas aquel momento en que Trump asumió la presidencia y nos prometió a todos que las reglas cambiarían? Bueno, parece que ahora estamos viendo la verdadera cara de esa promesa. El memorando emitido por el secretario de Justicia interino, Emil Boff, es una muestra clara de la rapidez con la que el gobierno de Trump ha comenzado a implementar su agenda de inmigración. Este documento, aparentemente inofensivo en su redacción, tiene el poder de desatar un verdadero caos. A menos de 24 horas de que asumiera, como le digo, la presidencia, el zar fronterizo Tom Homan dijo que En la era de la administración Trump, todo lo que tenía que ver con inmigración se convirtió en una verdadera montaña rusa. Durante sus primeros días en la Casa Blanca, Trump comenzó a firmar decretos y medidas que transformaban por completo la realidad de millones de inmigrantes, no solo en Estados Unidos, sino todo el mundo. En cuestión de días, las políticas se endurecieron y el mensaje fue claro: las fronteras de Estados Unidos se iban a cerrar. Y eso, amigos míos, no fue solo una promesa vacía. Con un tono desafiante, la administración lanzó su plan de deportaciones masivas, pero lo que parecía una simple amenaza, pronto se convirtió en una serie de medidas concretas que afectaron a miles, si no millones de personas. El memorando de Boff es solo una parte de una operación mucho más amplia, en que las agencias federales están siendo instruidas para revisar sus registros y encontrar a aquellos indocumentados que podrían ser deportados sin ninguna oportunidad de defenderse. La pregunta es, ¿quiénes van a ser los afectados por esta cacería de inmigrantes ilegales? ¿Qué pasa con aquellos que han vivido en Estados Unidos durante años, quizás décadas, que ya han formado parte de la comunidad y tienen hijos nacidos allí? La verdad es que no hay respuestas claras, y eso es lo que genera un miedo profundo entre los inmigrantes. El memorando no especifica criterios exactos, pero deja clara su meta: encontrar a quienes están aquí ilegalmente y despojarlos de todo. Lo más inquietante es cómo este memorando encaja en una serie de medidas que ya han comenzado a tomar forma bajo la administración Trump. La política de deportación acelerada ha sido una pieza clave en la estrategia del presidente. De acuerdo con este sistema, las personas detenidas por los agentes de inmigración no tendrán derecho a una audiencia judicial ni a un proceso legal que les permita defenderse. Un arresto y posiblemente la deportación, todo en un solo paso. Y mientras tanto, las autoridades federales no se detienen. Están en cada rincón, revisando los archivos, buscando a aquellos que pueden ser la próxima víctima de este proceso. Es importante reconocer el contexto en el que se da este memorando. En un tiempo donde las tensiones entre las políticas de inmigración y la visión de seguridad nacional se encuentran más polarizadas que nunca, Trump no tiene intención de ceder. Su enfoque de inmigración es sencillo: la seguridad nacional por encima de todo. Y si esto significa expulsar a millones de personas, que así sea. Ahora bien, lo más alarmante de esta ofensiva es la rapidez con la que se ha implementado. En el transcurso de días, se cancelaron vuelos de refugiados entrantes, miles de soldados se desplazaron hacia la frontera sur y las políticas cambiaron en cuestión de horas. Todo esto se suma al aumento de arrestos y deportaciones. En pocas palabras, Trump ha dado la orden de que si eres indocumentado, estarás en la mira. Una de las consecuencias más devastadoras de este tipo de políticas es el impacto en las familias. Muchos inmigrantes ilegales han formado parte de Estados Unidos durante años e incluso han criado a sus hijos en este país. Pero ahora, ese sueño americano está más lejos que nunca. Las familias pueden ser separadas, los hogares destruidos y todo por una política que no da espacio para la compasión. ¿Y qué pasa con los niños nacidos en Estados Unidos? ¿Qué pasa con los que ya se consideran estadounidenses por derecho? Esta es una de las preguntas más difíciles, porque aquí en la lógica de Trump las reglas son claras. No importa cuántos años hayas vivido aquí, si no estás en el país legalmente, estás en peligro. En la mesa de negociaciones,
Trump no solo está mirando su propio país, su agenda de inmigración también tiene repercusiones internacionales, especialmente con el programa Permanecer en México. Este programa obliga a los migrantes a quedarse en México mientras esperan el procesamiento de sus solicitudes de asilo en Estados Unidos. México, por supuesto, no ha estado del todo feliz con esta imposición, pero no tienen mucho espacio para oponerse si quieren mantener buenas relaciones con su vecino del norte. Este movimiento también tiene un componente de presión hacia otros países de la región. Al ser testigos de lo que sucede en la frontera sur de Estados Unidos, muchos países de Centroamérica y el Caribe se encuentran en una situación muy delicada, sin saber si sus ciudadanos serán los próximos en ser deportados o detenidos. El futuro de la inmigración en Estados Unidos bajo el gobierno de Trump es incierto, pero lo que sí está claro es que la batalla por la frontera no está cerca de terminar. Las políticas son cada vez más estrictas, las deportaciones más rápidas y la frontera más cerrada que nunca. En cuanto a aquellos que buscan una mejor vida, ya sea por razones de trabajo, seguridad o simplemente por una oportunidad, la sombra de la deportación masiva sigue siendo una amenaza latente. Lo que parecía ser una política desatinada a frenar la inmigración ilegal, ahora se ha convertido en un proceso de despojar a miles de personas de su derecho a vivir en paz. Lo que está en juego en esta ofensiva contra la inmigración no es solo una cuestión de política fronteriza, esto va mucho más allá. Estamos hablando de una serie de medidas que, si se implementan en su totalidad, tienen el potencial de reformar profundamente la sociedad estadounidense, alterando su tejido social, cultural y económico de formas que pocos podrían haber anticipado. Trump desde el principio se ha mostrado como un líder dispuesto a romper moldes. Ya no estamos hablando de una política de inmigración convencional, sino de un enfoque radical que tiene como objetivo redefinir el concepto mismo de lo que significa ser americano. Este giro hacia una política de inmigración más dura no es solo un reflejo de deseo de controlar la frontera, es una afirmación ideológica de lo que Trump y muchos de sus seguidores consideran el norteamericano ideal. Y en su mente, esto no incluye a quienes vienen de afuera, especialmente si no tienen un lugar legal en el país. Entonces, ¿qué implican estas medidas radicales para la sociedad estadounidense? Los efectos no serán inmediatos, pero podrían ser devastadores a largo plazo. Estados Unidos, desde sus inicios, ha sido una nación construida por inmigrantes. Su diversidad cultural, que hoy se muestra en las calles, en los restaurantes, en las escuelas y en las familias, ha sido un símbolo de su grandeza. Pero con las nuevas políticas de Trump, la noción de América para los estadounidenses empieza a ganar terreno. De acuerdo con su visión, la identidad nacional está amenazada por la invasión de extranjeros, especialmente aquellos provenientes de países que, según él, no aportan lo que Estados Unidos necesita. Esta retórica alimenta la idea de una sociedad homogénea, una que se aleja de la pluralidad y abraza una visión más cerrada y excluyente. A largo plazo, si se implementan políticas que limitan aún más la inmigración y buscan deportar a millones de personas, el impacto cultural será devastador. El país perdería una parte fundamental de su población activa, que no solo contribuye a la economía, sino también a la riqueza cultural que hace único a Estados Unidos. Este tipo de políticas radicales podría destruir el concepto de una nación de inmigrantes, promoviendo una visión de sociedad que no es tan diversa ni tan inclusiva como antes. La economía estadounidense, desde sus cimientos más antiguos hasta los más modernos, ha dependido en gran medida del trabajo de inmigrantes. Sin embargo, Trump ha liderado una campaña que no solo busca deportar a aquellos indocumentados, sino que también ha creado un ambiente hostil para quienes desean ingresar al país con visas de trabajo. Los efectos en el crecimiento económico serían inevitables, y Estados Unidos podría perder la ventaja competitiva que históricamente le ha permitido mantenerse como una de las economías más poderosas del mundo. Este es solo el principio de lo que podría ser un cambio radical en la política migratoria de Estados Unidos. Si este memorando es un indicio de lo que vendrá, el futuro de millones de inmigrantes está en juego. Pero no todo está perdido. La voz de cada uno de nosotros importa. Te invitamos a que sigas el canal porque aquí no solo te traemos la información más actualizada sobre este tema, sino que también damos voz a quienes muchas veces no la tienen. Si quieres estar al tanto de todo lo que ocurre con las políticas de inmigración y cómo podrían cambiar la vida de millones, suscríbete, activa las notificaciones y lo más importante, únete a nuestra comunidad. Juntos, podemos hacer que nuestra voz se escuche. Esto es Grandes Semblanzas, tu canal de confianza. Recuerda seguirnos para más contenido.